Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Ortega. Vengo a hablarle un poco sobre diferentes doctrinas dentro del derecho internacional público. Para empezar, tenemos lo que es la doctrina Monroe. Fue una política de Estados Unidos en el siglo XIX que estableció los principios de no intervención y dominio en América Latina. Fue enunciada por el presidente James Monroe en 1823, disculpe. Tenemos diferentes principios dentro de esta doctrina, como es el no intervención y la protección del hemisferio occidental. ¿Qué quiere decir la no intervención? Estados Unidos decía que no intervendría en los asuntos internos de los países latinoamericanos y que estos debían mantener una política similar de no intervenir en los asuntos del continente europeo. La protección del hemisferio occidental, como otro principio, podemos decir que Estados Unidos afirmaba su dominio y control sobre el hemisferio occidental y consideraba cualquier intervención de Europa en América Latina como una amenaza a su seguridad y a su soberanía. Dentro de la doctrina Monroe tenemos lo que son algunas ventajas y algunas desventajas. Como ventajas podemos mencionar la independencia de los países latinoamericanos. Quiere decir que la doctrina Monroe contribuyó a la independencia y autonomía de los países latinoamericanos al establecer que no serían colonizados ni gobernados por potencias europeas. Como otra ventaja es la consolidación del dominio estadounidense en la región. La política permitió a Estados Unidos establecer su influencia y control en el continente americano, garantizando su acceso a recursos y minerales. Dentro de las desventajas tenemos perpetuación del imperialismo estadounidense. Nos dice que la política de dominio de Estados Unidos sobre Latinoamérica ha sido criticada como una forma de imperialismo, ya que promovía los intereses y la hegemonía estadounidense en la región. Violación de la autodeterminación de los países latinoamericanos. La doctrina Monroe, a pesar de afirmar el respeto a la independencia de los países latinoamericanos, en ocasiones ha sido utilizada por Estados Unidos para justificar su intervención en los asuntos internos de estos países. Seguimos con lo que son los ejemplos dentro de lo que es la doctrina Monroe. Bien, uno de los ejemplos que podemos mencionar es la intervención en América Latina. Durante el siglo XX, Estados Unidos intervino en diversos países de América Latina, argumentando la necesidad de proteger sus intereses y aplicando la doctrina Monroe como justificación. Un ejemplo notable es la intervención en República Dominicana en 1965. Otro ejemplo podemos mencionar el control económico. La doctrina Monroe también ha sido invocada para justificar el control económico de Estados Unidos sobre la región. Un ejemplo es la influencia estadounidense en el Canal de Panamá y la posterior devolución controlada del mismo gobierno panameño en el año 1999. Ahora vamos a hablar lo que es la doctrina Calvo y la doctrina Drago. La doctrina Calvo fue formulada por el jurista argentino Carlos Calvo en el siglo XIX. Según la doctrina Calvo, los inversionistas extranjeros deben someterse plenamente a la jurisdicción y a las leyes de los países receptores, renunciando a recurrir a la protección diplomática de sus países de origen. Esto significa que los inversionistas extranjeros no pueden solicitar la intervención del gobierno en su país en caso de conflicto con el país receptor. La doctrina Drago nos dice que fue propuesta por el canciller argentino Luis María Drago a finales del siglo XIX. Según la doctrina Drago, los países no pueden utilizar las fuerzas militares para cobrar deudas contraídas por países deudores hacia ciudadanos extranjeros. Esto busca evitar intervenciones militares en América Latina por parte de países acreedores que buscan proteger los intereses de sus ciudadanos. Dentro de la doctrina Calvo también tenemos diferentes desventajas. Como podemos mencionar una de ellas es una de las desventajas de la doctrina Calvo fue en el año 2008
Argentina nacionalizó una compañía de gas que era propiedad de la compañía española Repsol. A pesar de la nacionalización, Repsol no pudo recurrir a la protección diplomática de España debido a la doctrina Calvo, lo que limitó sus opciones legales para buscar una compensación justa. Dentro de la doctrina Drago, un ejemplo que podemos mencionar es en 1902. El gobierno de Estados Unidos aplicó doctrina Drago en respuesta a la intervención militar de Alemania, Italia y el Reino Unido en el país de Venezuela para cobrar deudas contraídas por el país sudamericano. Estados Unidos, en su calidad de país no acreedor, expresó su oposición a la intervención militar como una violación a la soberanía de Venezuela. Como ejemplo, siguiente punto, tenemos lo que es la línea jurisprudencial del caso Campo Algodonero versus México. Para hablarles un poco de este caso Campo Algodonero versus México, esto quiere decir más que nada, esto se trataba más que nada de unas chicas que habían sido torturadas, violadas, desaparecidas en la ciudad de Juárez, en México, ¿verdad? Y todos sabemos que la policía tiene como un término para declarar la pérdida de las personas, pero si, ¿qué se buscaba con esto? Con este caso que buscó la corte, de que en países como Ciudad Juárez, que sabemos que Ciudad Juárez es un área relativamente caliente, como se dice, peligrosa, era necesario la rápida intervención de la policía a la desaparición de las chicas que menciona el caso. Entonces, ¿qué hicieron los familiares? Demandaron a la Ciudad de México para que se les diera como, ¿cómo lo puedo explicar? Para que ellas ¿qué buscaban? Más que nada era como darle responsabilidad internacional al Estado por falta de diligencias a la investigación relacionadas a la desaparición y muerte de las chicas que en ese momento desaparecieron. Bueno, más que nada este caso está basado en la combinación de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el caso conocido como, ya lo mencioné, el caso Algodonero versus México. Este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció una serie de criterios y obligaciones que los Estados miembros deben cumplir para prevenir, sancionar y reparar las violaciones graves de derechos humanos, especialmente en el caso de violencia de género y femicidio. ¿Cuáles son esas obligaciones? O esos elementos, o esos criterios, que se le puede decir más que nada elementos de la línea jurisprudencial en el caso Campo Algodonero versus México. La obligación de la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Los estados deben tomar las medidas necesarias para prevenir la violencia de género y los femicidios. Esto implica acciones como la promoción, la difusión de los derechos de las mujeres, la educación y la capacitación sobre la igualdad de género y la irradiación de estereotipos y discriminación. Obligaciones de intervención. Los estados tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas ante cualquier denuncia o violencia de género o femicidio. Esto incluye la recolección de pruebas, la identificación, la sanción de responsables y la adopción de medidas para prevenir la impunidad. Otro elemento es la obligación de sanción. Los estados deben sancionar de manera efectiva y proporcional a los responsables de la violencia de género y femicidio. Esto implica garantizar a los perpetradores sean llevados ante la justicia y que las penas impuestas sean adecuadas a la gravedad del delito cometido. Y como último elemento, pero no menos importante, considero yo que es el más importante, es la obligación de reparación.
Sabemos que cuando se pierde un familiar, se pierde una hija, se pierde una hermana, se pierde una madre, a causa de esto, de lo que es la trata de personas, la violencia, el femicidio, es irreparable la pérdida. Pero creo que se aporta un granito más a esa paz que necesita la familia con esta obligando al Estado a la reparación de esas personas. Igual a una niña que fue violada, a una mujer que fue ultrajada sexualmente, también merece una reparación. Quizás el gobierno no pueda darle la reparación necesaria porque eso es algo que no se cura tan fácilmente o no se sana tan fácilmente, pero creo que le sirve a los familiares sentir ese apoyo cuando el gobierno se pone en su lugar y los apoya en esa situación. Entonces, ¿qué nos dice la obligación de reparación como el último elemento de la línea jurisprudencial? Que los estados tienen la obligación de garantizar la reparación integral de las víctimas de violencia de género y femicidio. Esto incluye medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Eso es lo primordial que debe tener el Estado, asegurarse que esa persona o esa familia no pase nuevamente por eso, por esa situación. Pero es algo incontrolable en algunos países como en algunas países como México, en la ciudad de Juárez, como que eso se da, eso es el pan de cada día, eso se da, eso es normal ahí, que se dé ese tipo de situaciones que ultrajan a las mujeres, que las violan, que asesinan, que las secuestran, la trata de personas. Eso es algo que, por eso es que siento yo que en ese tipo de lugares donde la seguridad se dan tantos esos casos, siento que la seguridad, cuando llega un familiar a decir, desapareció mi hija, ellos tienen que actuar de inmediato por la sensibilidad que ejerce ese lugar. Pero en muchos casos no se da. Bien, como siguiente punto tenemos lo que es las favelas como responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional. Las favelas son la responsabilidad del Estado frente a la responsabilidad internacional. Se encuentra determinada por distintos instrumentos y acuerdos internacionales que establecen los derechos humanos y la protección de las personas. En el caso específico de las favelas, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso de los derechos de la vida, la seguridad, la salud, la vivienda digna y la educación, entre otros. Además, el Estado también tiene la responsabilidad de prevenir la protección de las personas de situaciones de violencia, inseguridad y discriminación dentro de las favelas. Esto implica adopción de políticas y acciones concretas para promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que viven en estas zonas. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de las Organizaciones de los Estados Americanos establece los derechos y las garantías fundamentales de las personas en la región. Este tratado obliga a los estados parte a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción sin discriminación de ningún tipo. Por otro lado, la Carta de las Naciones Unidas establece principios y propósitos de la ONU y afirma el respeto a los derechos humanos y a la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Las favelas como ámbito internacional. También está sujeto a la rendición de cuentas frente a la comunidad internacional. Esto implica que los estados deben informar sobre las acciones y medidas adoptadas para garantizar el derecho humano en las favelas, así como también estar dispuesto a recibir recomendaciones y críticas constructivas por parte de la comunidad internacional. Esto es todo. Muchas gracias.